con una palabra de oración para dar inicio a la escuela dominical. Amén. Padre, gracias te damos por este día donde nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han podido venir a este lugar para recibir el alimento diario, Señor, cada domingo que necesitamos. Y gracias por traer con bien a aquellos que están presentes, Señor. Si alguno viene en el servicio de adoración, permite que puedan llegar con bien, quita todo obstáculo del camino para que puedan reunirse juntamente con nosotros. Te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, para los que están quizás llegando por primera vez a esta parte de la escuela dominical o es la segunda clase, estamos estudiando lo que es la doctrina de la Biblia o la bibliología, y este vendría siendo nuestra tercera clase. Y hemos hablado sobre muchos aspectos importantes que como cristianos tenemos que saber acerca de este libro, el cual es la base fundamental de nuestra fe. Y como cristianos estamos llamados a ser conocedores también de por qué este libro no solamente ha cambiado el mundo, sino por qué hoy en día sigue siendo tan importante para la humanidad, y más en estos tiempos. Entonces vamos a comenzar o continuar con uno de los puntos que habíamos quedado la semana pasada, y era hablando acerca de esa supervivencia sin par que tiene la Biblia. Un punto que queremos resaltar es la resistencia al transcurso del tiempo. Porque sí, hemos hablado que el libro, la Biblia, las Escrituras, es un libro demasiado antiguo y que ha pasado con gran éxito el paso del destructor del tiempo y de los siglos. ¿A qué me refiero? Hermanos, la Biblia fue escrita en materiales igualmente perecederos. No piense usted que algún escrito hecho en algún pergamino iba a permanecer por miles y miles de años. Por eso era necesario que se hicieran muchas copias a lo largo del tiempo para preservar el contenido de la Escritura. Pero con todo y eso, era importante de que se cuidara de que esta Escritura no quedara en algún momento extinta por falta de copistas. Y el Señor se encargó de que todas ellas tuviesen una continuidad. Fíjese que aproximadamente, hablando solamente del Nuevo Testamento, podemos hablar de que hay aproximadamente 14.000 manuscritos todavía conseguibles y disponibles. En contraste a otros tipos de documentos de Grecia y de Roma, usted va a darse cuenta que muchas de esas obras están incompletas. Pero con respecto a la Biblia, que hablamos de que es un periodo de 3.000 años desde que Moisés comenzó a escribir el Pentateuco hasta lo que fue la invención de la imprenta, esto no hubiese sido posible sin una asombrosa multiplicación por parte de los copistas. En lo que concierne al Antiguo Testamento, los judíos se esmeraban mucho para escribir con minuciosidad cada parte de la Escritura. Ellos de hecho contaban las letras, las sílabas, los párrafos para cerciorarse de que no faltara nada en la futura copia. ¿Ve? Hoy en día, si usted tiene un libro perfectamente escrito, sin errores, al llevarlo a un sitio de imprenta, no va a haber allí margen de error, porque ya todo fue precisamente revisado. Pero ellos hacían eso y, como les digo, había uno que escribía el texto, había otra persona que contaba las letras, había otro que rectificaba la escritura. Es decir, se llevó con mucha minuciosidad, mucho más intensa que la que hoy en día se puede llevar a cabo. Entonces, hablamos de que resistencia en el transcurso del tiempo, porque, como le digo, muchos textos fueron escritos en el pasado y hoy en día no hay ni una sola copia de ellos. Pero el Señor se encargó de que su palabra, que es eterna, permanezca para siempre. Los hallazgos del rollo del Mar Muerto en el año 1947 contribuyó a de una manera especial confirmar que el texto que hoy en día tenemos está pegado a lo que tenemos en nuestras traducciones actuales. Estamos hablando que son manuscritos que datan del siglo IV antes de Cristo. Imagínense, eso es una maravillosa verdad. Resistencia a la más despiadada persecución. Asimismo, como ustedes saben, la Biblia ha tenido también personas que a lo largo de la historia han intentado eliminar su contenido, destruirla. Si usted se va, por ejemplo, al libro de Jeremías, capítulo 36, no significa de que lo vayamos a leer ahora mismo, pero usted se va a dar cuenta de que el primer perseguidor de las Escrituras que se muestra en la palabra del Señor fue un rey llamado Joacín.
Y si nosotros estudiamos Jeremías capítulo 33, usted va a ver que el rey quemó un escrito del profeta Jeremías. Más tarde, el mismo profeta, él volvió a escribir el mismo texto y de hecho le añadió más. Pero vemos aquí un primer intento de alguien que dijo, esto no me agrada, vamos a borrarlo sobre la faz de la tierra, que nadie más tenga acceso a él. Pero no se estaba dando cuenta de que ese texto era palabra del Señor y el hombre no iba a poder destruirlo. Hay otro hombre que los judíos lo vieron como uno de los peores perseguidores de la fe judía y fue Antíoco Epífanes, que realmente, si usted lee la historia, fue uno de los opresores más despiadados para los judíos antes del tiempo de Cristo. Y él dictó un decreto que todo libro que fuera conseguido de los judíos, es decir, de la palabra del Señor, fueran quemados y también los que los poseían fueran condenados a muerte. O sea que en la época de Antíoco Epífanes los judíos tenían que estar muy cuidadosos en la manera en cómo se reunían y se congregaban porque literalmente era una sentencia de muerte. Hoy en día hay cristianos en muchas partes del mundo que si lo consiguen con una Biblia no solamente le eliminan la Biblia, sino lo matan a ellos también. Entonces era una persecución parecida. Más tarde, un emperador llamado Diocleciano, en el siglo III, año más o menos 303 después de Cristo, dirigió también un ataque despiadado y generalizado en el mundo contra los cristianos y contra los libros sagrados. Muchas Biblias fueron destruidas en el fuego en aquel entonces. Pero nótese algo interesante. Luego de 2 décadas del ataque de este emperador, Diocleciano, se levantó este hombre llamado Constantino, y él mandaba a hacer aproximadamente 50 copias de las Sagradas Escrituras con fondo del erario imperial. Es decir, usted puede ver que Dios de alguna manera se encargaba de preservar la Escritura. Se encargaba de que su palabra se mantuviera a flote. ¿Ves? Y aún usaba instrumentos que, como dice el pastor me dice que él no está muy convencido de la conversión de Constantino, pero aunque no haya sido genuina, Dios inclusive utilizó a este hombre para que se preocupara porque la escritura se siguiera duplicando en aquel entonces. Y estos ataques de estos enemigos todavía siguen siendo también ataques a la crítica destructiva. Hemos hablado sobre persecución literal para quemar las Biblias, para tratar de que se borre el Evangelio sobre la faz de la tierra, pero hoy en día, hablando de los últimos siglos y hablando en esta época en la que nos encontramos, también los enemigos han cambiado una estrategia. Y es que como se dan cuenta que destruir la Biblia directamente ya no es tan fácil y ahora menos porque no solamente tenemos millones y millones de Biblias físicamente en el mundo, sino que también ahora está en contenido digital. Ahora la Biblia usted la puede descargar gratis en su teléfono, la puede ver en internet sin ningún problema. Entonces, como ellos ya han visto que es como difícil hacer esto, entonces lo que han hecho ahora es pretender invalidar su contenido con lo que se llama la libertad del pensamiento, con la ciencia, con la erudición moderna. Y entonces muchas personas incrédulas han tratado de atacar este libro para que las personas que lo lean no tengan confianza en el texto sagrado. Entonces esa ha sido ahora la estrategia, tratar de plagar la Biblia con errores, con mitos, con contradicciones, etcétera, porque supuestamente ellos, apoyándose en descubrimientos científicos, tratan de decir, no, mira, lo que hemos creído por tanto tiempo no es así como se pinta. Mire que una vez me puse a ver no me acuerdo, creo que fue en National Geographic, un hombre que había ido a estos lugares donde habían pasado acontecimientos claros en la escritura, por ejemplo en el Mar Rojo, en el cruce del pueblo de Israel. Y el objetivo de este lugar no era sencillamente confirmar la historia bíblica, sino todo lo contrario, tratar de demostrar científicamente qué fue lo que realmente pasó. Y entonces este hombre tratando de sacar ideas diciendo, bueno, no es que realmente el mar se dividió en dos, y empezó a meter, pero al final uno que tiene el conocimiento de las escrituras se da cuenta de que este hombre lo que quiere es decirle a la actual generación, mira, no es así, eso es mentira de que fue un milagro de Dios. O sea, prácticamente es quitarle preponderancia a las escrituras.
Hubo un filósofo francés, que a veces el pastor lo menciona también, Voltaire, y este hombre afirmó, cuando todavía estaba vivo, que dentro de 100 años se iba a extinguir el cristianismo y que la Biblia iba a estar puesta sencillamente como una pieza de museo, como una reliquia. Pero tan solamente 50 años después de la muerte de Voltaire, esa casa donde él vivía se convirtió en un depósito de la sociedad bíblica y allí se imprimían centenares de Biblias. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor, que nada se le escapa, que conoce el corazón del hombre y todo, se encarga de sacar a la luz quién realmente estaba equivocado, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nos vamos al texto bíblico, ¿no? Aquellos hombres que estaban persiguiendo a los apóstoles y querían que en ninguna manera predicaran el evangelio, y se levantó uno que dijo sabias palabras y que no se equivocó, Gamaliel, y dijo, mire, quédense tranquilos, si esta obra que están haciendo estos hombres es obra de hombres, eso se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Y dice, no sean que sean hallados luchando contra Dios. Y hasta el sol de hoy nos damos cuenta de que las palabras eran ciertas. Nadie podía destruir la palabra del Señor. Siguiente punto, su objetiva franqueza. ¿Por qué hablamos de su objetiva franqueza, hermanos? Porque tal como lo tengo escrito allí, dice, es muy propio de la naturaleza humana el justificar, minimizar, disimular u ocultar los vicios y faltas en los personajes. Es por eso que los historiadores y biógrafos presentan como desechados de virtud a los héroes, genios y a otras personas destacadas. Pero la Biblia describe a sus personajes franca y objetivamente tales como fueron, con sus virtudes y pecados. De hecho, a veces alguien quiere hacer una biografía de una persona hoy en día prominente y la biografía casi siempre tiene aspectos positivos, como si esa persona se destacó y brilló siempre desde su niñez y fue un prodigio, y casi no se habla de defectos, de pecados, de faltas, porque ellos quieren que esa persona se vea lo más pulcra y limpia. ¿Sí? De hecho, a veces cuando uno le pregunta a una persona, ¿no?, acerca de la fe, o alguien, vamos a sincerar, alguien va a hablar acerca de su testimonio. Entonces me llamó la atención de que alguien una vez dijo, bueno, yo reconozco que como todo ser humano hacía cositas incorrectas y usted sabe, situaciones en las que todos a veces fallamos, pero es decir, tratando de poner muy superficial lo que es la vida del hombre desconectado de Dios, una vida de pecado. Y todo lo contrario a lo que hacen los seres humanos, de tratar de mantener la imagen de una persona, la Biblia muestra la realidad del corazón del hombre. Y eran hombres piadosos, eran hombres temerosos de Dios, en verdad creían en Dios, pero el Señor no tapó las cosas que hicieron. Entonces, si usted, por ejemplo, ve nada más los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, usted va a conseguir allí conductas pecaminosas. Abraham e Isaac mintieron acerca de la relación que tenían con sus esposas, temiendo por su vida. Dijeron, mira, di que eres nuestra hermana. Y en un momento Abraham trató de justificarse diciendo, bueno, en realidad es mi media hermana, sí, pero igual es una media verdad, también es una mentira. Entonces se destacan estas cosas que hizo Jacob. Jacob engañó a su padre cuando le dijo, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Sí, soy yo. Y después vemos las calamidades que pasó Jacob. Y si seguimos leyendo, ¿verdad?, vemos a Moisés, un hombre que la Biblia describe como el profeta, el cual no se levantó otro después que él. Y la Biblia muestra por qué razón él no entró a la tierra prometida. En un momento de rebelión también, en un momento en el que no santificó al Señor delante del pueblo. Todos tenían sus detalles. ¿Qué hablar del rey David? Si alguien estuviese escribiendo acerca de la biografía de David, que de hecho, después del Señor Jesucristo, la Biblia sobre el personaje que más habla detalles de toda su vida es del rey David. Y usted ve cada porción de cada escrito y se da cuenta que el Señor quería que eso quedara plasmado. Yo le aseguro que si David fuera el responsable de dejar plasmado toda la situación, él hubiese dicho, mira, quítalo del censo, por favor. Mira, quítalo de Bexae, porque no me interesa que la gente se entere de lo que hice. Porque es la realidad, pero el Señor quiso que eso quedara plasmado para decirnos a nosotros mismos,
estamos hechos nosotros de la misma materia. No pensemos nosotros que somos superiores o mejores a ellos, porque lo que ellos hicieron para nuestro ejemplo quedó escrito. Y asimismo con muchos de los discípulos y apóstoles que al final revelan que el hombre, aunque es cristiano, tiene todavía esa batalla con la carne. Próximo punto, su benéfica influencia. Por ejemplo, impulsora de movimientos e instituciones filantrópicos. Usted dirá, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, hermano, que sí o sí la Biblia ha hecho buena influencia para la humanidad. Aunque las personas hoy en día quieran negarlo. Aunque las personas digan, no, ¿cómo vamos a permitir de que a nuestros niños los quieran venir a adoctrinar con ese libro de religión? Y yo he escuchado personas que dicen, no, hay que dejar a los niños, a los jóvenes que crezcan y ya cuando ellos tengan ya una mayoría de edad, que ellos decidan. Claro, esa es la mentira de Satanás. Esa es la estrategia de Satanás. Que el niño, después de vivir 18 años desconectado de Dios, quiera ver si en verdad lo de Dios es real. Pero miren, ha sido impulsora de movimientos e instituciones porque aquellos movimientos como la abolición de la esclavitud, la emancipación de la mujer, la protección de la infancia, la educación popular para todos, el cuidado de enfermos, el cuidado de inválidos, de ancianos, lucha contra la prostitución o los vicios, contra la pobreza, etcétera, tuvo principalmente el origen en hombres y mujeres que se inspiraron por las enseñanzas de las Escrituras. ¿Ves? Más allá de decir, bueno, yo he hecho una reflexión personal y creo que esto no está bien. No, son personas que se toparon con la palabra del Señor y dijeron, yo quisiera hacer algo que trastorne el mundo. Yo quisiera empezar una obra que realmente cambiara la manera de pensar de las personas, de cómo hacen y hacen estas cosas. O sea, la Biblia fue de inspiración para los fundadores de estas instituciones. Otras instituciones que han ayudado mucho, porque de hecho muchas instituciones hoy en día son cristianas, hospitales, asilos y orfanatos, la Cruz Roja, etcétera. Todas estas instituciones, aunque puedan estar hoy en día bajo el control de los gobiernos, todas comenzaron con la influencia de la Biblia. ¿Cuál era el objetivo? El bienestar para las personas, el bienestar para el pueblo. Y créame que todo esto iba acompañado de la fe. Habían hospitales fundados principalmente por cristianos y sí, a las personas se les proporcionaba el cuidado físico, la atención médica, pero también iba acompañado de la palabra del Señor. Y tenían allí la Biblia accesible en cada habitación. Y entonces le predicaban el Evangelio y también lo cuidaban y le ayudaban. Hacían una doble bondad para esa persona. Se preocupaban por su vida espiritual y también por su salud. Esas son cosas, hermanos, que surgieron de un corazón compungido por conocer a Dios por medio de su palabra. Contribuyente de la civilización. Aunque no nos parezca hoy en día por cómo está el mundo, ¿no? En tanta maldad y calamidad. La Biblia ha enseñado a los hombres, aunque no sean completamente creyentes, la compasión por los débiles y por los que sufren, y aún por sacar de la ignorancia y de la superstición a muchas personas, porque bueno, venían de costumbres y de pueblos que sencillamente no tenían acceso a la palabra del Señor. Entonces, si una persona, aunque no sea cristiana, por lo menos estudia un poquito acerca de la historia universal, y estudia las civilizaciones antiguas, se va a dar cuenta de lo deplorable y el caos en el que vivía su ciudad, su país. Esas personas pueden explicar cómo eran la parte de la religión, los ritos, los sacrificios, las cosas despiadadas que se hacían. Pero cuando alguien ha tenido conocimiento, se ha topado con la palabra del Señor, entonces la persona cambia la mentalidad y se da cuenta de que Dios es un Dios de amor, es un Dios compasivo, que precisamente permitía todas estas calamidades. ¿Para qué? Para que el hombre se volviera a Dios. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios para que fuera ese luminar en el mundo. Pero cuando Israel pecaba era necesario que Dios permitiera aflicción en el pueblo. ¿Con qué fin? ¿Con destruirlo solamente? No, para que el pueblo se volviera al Señor. Y muchos extranjeros que llegaron a integrarse a Israel como pueblo entendieron cuál era el propósito de la adoración al Señor. Creyeron muchos en el único Dios verdadero.
Y así como lo hizo en la antigüedad con los israelitas, también lo hizo con los siglos y las civilizaciones actuales. De hecho, mire, hace muchas décadas atrás, referirse a Estados Unidos era referirse a una nación, entre comillas, cristiana. ¿Por qué? Porque, bueno, si usted se da cuenta y si usted investiga, el país que impulsa aproximadamente el 95% de la evangelización mundial es Estados Unidos. El 95%. El otro resto es para los demás países. ¿Y qué pasa? Las escuelas, las Biblias se enseñaban en las escuelas. Pero cuando el hombre decidió cerrar esto, cuando el hombre decidió eliminar las Biblias, cuando el hombre dijo, no, ya no es necesario tanta religión, tanto adoctrinamiento, hemos visto la decadencia de este país y cómo en las últimas 3 décadas se ha vuelto un país tan inmoral y tan perverso como los demás. Y lamentablemente, como es el país referente de muchos, en especial de Latinoamérica, todo lo que aquí aprueban y autorizan y hacen, todos los demás lo adoptan. Lo siguen como ejemplo. Pero así ha sido. Un hombre llamado Walter Scott, de principios del siglo pasado, estando en su lecho de muerte. Este era un hombre que había escrito muchos libros. Y él, estando ya en su lecho de muerte, le dijo a uno de los miembros de la familia, por favor, tráeme el libro. Entonces, este familiar, de todos los que tenía, dijo, bueno, ¿cuál quieres que te pase? Tú eres autor de tantos libros, ¿cómo puedo saber? Y él le dijo, no hay más que un libro para un momento como este. Ese libro es la Biblia. Un hombre que podía haber sido muy letrado, que pudo haber inspirado a muchos con sus escritos, pero estando en su lecho de muerte dijo, no hay un libro más preciso para este momento que la Biblia. Como a veces yo, no me acuerdo cuándo fue que di este ejemplo, pero le dije, mira, si a usted le dijeran que le quedan 24 horas de vida, yo le aseguro a usted que lo que menos va a estar pensando es, bueno, tengo que seguir haciendo overtime para dejarle algo a la familia, tengo que aprovechar de cocinar el mejor plato exquisito para que mi familia siempre me recuerde. Usted lo que menos va a pensar es en lo que nos afanamos hoy día. ¿Estaría pensando en qué? En vivir esas últimas 24 horas que agraden a Dios y tratar de ponerse a cuentas con todo el mundo y pedir perdón a quien tenga que pedir perdón y tratar inclusive, si puede, de ganar a alguien antes de irse de este mundo. ¿Sí o no? No está pensando, ay, me voy a perder la serie que iba a terminar en 2 semanas. No está pensando en eso. Entonces, de la misma forma, ese fue el pensamiento de este hombre. Entonces, sí o sí, podemos decir que la Biblia ha contribuido a la civilización. De hecho, hay pensamientos que las personas incrédulas tienen y abrazan y sin ellos darse cuenta, son porciones de la Biblia. La gente lo repite porque ya se ha vuelto casi un dicho, pero al final son fundamentos que están escritos en la palabra del Señor. Entonces, recapitulando un poquito todo lo que vimos en estos 3 domingos, hablamos de que la Biblia tiene un número increíble de autores inspirados divinamente. Fueron escritas en diferentes formas, originadas en 3 idiomas, formada a través de 1,5 milenios, escrito en diferentes puntos geográficos, que se ha vendido asombrosamente y no hay ningún libro que se traduzca ni que se venda más que la Biblia. Un libro para todas las edades, que alcanza el interés del lector durante toda la historia, que ha soportado el paso del tiempo, ha soportado la más cruel persecución, ha soportado la crítica más acerba y que ha hecho que aún en esta humanidad en la que nos encontremos, muchas obras de caridad y mejoramiento de la sociedad partieran de personas que tuvieron temor de Dios por estudiar la palabra del Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que el pastor hace más preguntas en las enseñanzas, pero bueno. Cualidades sobrenaturales de las Escrituras. Porque sí, lo que hace la Biblia, el libro siempre nuevo, o un libro extraordinario, o como usted le quiera poner de título, es que tiene cualidades sobrenaturales. Por esa razón se mantiene. Y una de esas es la asombrosa unidad de la Biblia. Punto 1, unidad en los libros que la componen. Hermano, la Biblia es una colección de escritos, o vamos a decir tomos, específicamente 66. Y que esos 66 tomos conforman el libro de todos, o la Biblia. Y nosotros hoy en día podemos ver que hay
una pluralidad en el testimonio, pero a la vez una unidad en cuanto a las escrituras se refiere. Usted mismo vio en ejemplos que le mostré en la primera clase que a veces cuando el Señor se refería a las escrituras, habla de porciones que habían en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Pero cuando usted ve que la Biblia se refiere a la palabra del Señor como la escritura, está haciendo referencia a el compendio completo, ¿no? A la totalidad de la palabra del Señor. Entonces, las Sagradas Escrituras, hermanos, es importante ver que estos hombres que precedieron a otros, estos autores que precedieron a otros, de alguna manera sin estar de acuerdo, sin poder ellos inclusive encontrarse en el mismo momento, muchos hacían alusiones a los que otros en el futuro también iban a hacer. Y otros también se daban cuenta que lo que estaba pasando en aquel momento de la historia era el cumplimiento de lo que Dios había dicho hace 400 años atrás, hace 700 años atrás, entre otros. Entonces, la Biblia es el único libro, hermanos, que mantiene el enfoque en 4 puntos principales. De todos los capítulos y libros que contiene la Biblia, hace enfoque en 4 puntos principales, que es la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado y la doctrina de la salvación. Si usted se pone a ver, no hay ningún libro que esté desconectado de esto. Ningún libro. Porque usted se va a Ruth y usted ve allí el ejemplo de lo que es la redención. ¿Asociado a qué? A la salvación, a la misericordia del Señor, a la bondad del Señor, al pecado. Usted se va a Esther y consigue lo mismo. Usted se va a los jueces y consigue lo mismo. Usted se va a Génesis y consigue lo mismo. Por todos lados está todo esto unificado. Por eso hablamos de una unidad en los libros. Aunque hayan epístolas que tengan un enfoque específico o que inclusive el escritor se enfocó para un sector específico, el mensaje está englobado en una sola unidad. La preocupación siempre de Dios fue que el hombre conociera quién es Dios, el único Dios verdadero, qué es el hombre y que conociera inclusive su origen y qué es el pecado y la salvación. Son los temas fundamentales de la Biblia. Hay gente que viene y estudia la Biblia porque de repente quiere ver si consigue algo que le dé una referencia a un hecho histórico en el pasado. Ese no es tanto el objetivo de la Biblia, sino que la persona vaya y encuentre en ella salvación. Y lo más interesante de todo esto es que la Biblia nos da el panorama general de la historia humana. Porque, por ejemplo, usted se va a Génesis capítulo 1, versículo 1, y habla la escritura de ¿qué? De la creación de los cielos nuevos, de creación del cielo y de la tierra. Y usted se va después a Apocalipsis 21:1 y termina hablando acerca de creación de cielo nuevo y tierra nueva. En una parte de la escritura vemos cómo el hombre perdió estar en el paraíso. Y al final vemos en Apocalipsis cómo el hombre va a llegar a estar nuevamente allí. Es decir, la Biblia nos muestra el inicio y el fin de la historia humana. Y nosotros sabemos en qué parte de la historia estamos. Y estamos ya en los últimos tiempos. Entonces esto hace, hermanos, que la Biblia sea especialmente un libro sobrenatural. Un libro sobrenatural. La unidad en los asuntos que trata. Los grandes asuntos convergen y vienen principalmente por uno, y ese es Jesucristo. Jesucristo. Quien no ve a Jesucristo en todas las escrituras no está estudiando la Biblia objetivamente, porque la persona de Cristo está revelada en cada uno de los libros. Él es la fuente de todo lo que nosotros estudiamos. Fíjese que si usted se va al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, ¿qué dice la palabra del Señor? Lo puede buscar. Yo sé que les estoy dando citas, pero puede buscarla. El hermano Alirio, que es un bibliólogo andante, recitó el texto y dice la escritura, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor Jesús dice, escudriñad las escrituras. ¿Escudriñar qué es? Cavar, profundizar. Cuando usted como está escarbando la tierra para conseguir algo. Profundicen y dicen, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y al final dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la escritura da testimonio acerca del Señor.
El mismo anuncio que le da el Señor en Génesis 3, capítulo 15, donde dice que la serpiente iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, pero ella heriría en la cabeza. Ahí está haciendo ya una alusión al Señor Jesucristo. Entonces Cristo está en todas las escrituras, es el centro de todo el contenido bíblico. Yo sé que a veces hay personas que, evidentemente, por no haber estado quizás en una iglesia, y aún hay gente que ha nacido en el Evangelio, pero por mucho tiempo ellos ven cada historia como si fueran historias independientes. Ven como si la historia de Moisés era algo solamente para esa época, la historia de Josué, la historia de Moisés, la historia de Jonás, la historia de Sansón, la historia de David, como si fueran eventos desconectados de sí mismos. Y no nos damos cuenta de que todo estaba apuntando al único que iba a venir a cambiar la historia. Y el único que podía cambiar la historia en dos. Y era el Hijo de nuestro Dios, la segunda persona de la Trinidad. Aparte del tema central de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo, también la unidad en los asuntos que trata, es preciso de que hablemos de que hay porciones de la Escritura que parecen contradecirse y han generado gran controversia. Por esa razón hoy en día existen muchas denominaciones cristianas y también lamentablemente muchas sectas que han sido, como dicen por allí, una mala mutación del cristianismo, porque se han desviado y han caído inclusive en herejías. Pero hay temas interesantes en la Biblia que yo sé que a veces las personas dicen, wow, ¿cómo se digiere esto? Temas acerca de la soberanía de Dios, temas acerca de la libertad del hombre al escoger, al poder creer, la justificación por la fe, lo importante de las obras para el cristiano, una vida perfecta del Señor Jesús, porque era Dios y era hombre a la vez, el infinito amor de Dios, pero también la condenación eterna de los impíos, muchas cosas que al final pareciera que hay un poquito de contraste, pero ¿cómo se digiere eso? Pero la palabra del Señor nos revela, cuando hacemos un estudio profundo y exhaustivo, de que estos aspectos que se muestran, estas doctrinas que se enseñan, no se hicieron en ningún momento para confundir a las personas, sino para hablar de las diferentes realidades espirituales que el hombre por sí solo no puede interpretar, a menos que tenga la palabra del Señor. Y fíjese que lo interesante de un libro tan grande como la Biblia y de poder mantener una unidad es algo que solamente puede provenir de un autor, y ese autor es Dios. Si usted agarrara a 45 personas que fueran economistas y le dijeran a ellos que se pusieran cada quien a escribir un libro acerca de la economía, le aseguro que usted no va a hallar dos iguales, no va a hallar dos que tengan las mismas posturas. Van a diferir en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque cada quien va a apuntar a lo que él ve mejor, a lo que él cree que le ha funcionado, a lo que él piensa que va a ser beneficioso para la sociedad. Y usted no va a poder engranar todo. No así con la escritura, que estos 45 escritores aproximadamente, de diferentes extractos sociales, diferentes épocas, escribieron todo esto sin contradicción alguna. Otros puntos interesantes, pasando al siguiente punto, déjeme ver qué hora es. Estamos bien. Es las sublimes enseñanzas de la Biblia. Enseñanzas sublimes, que de hecho se las había mencionado. Dios, el hombre, Jesucristo y la salvación. Es interesante ver, hermanos, que, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al primer punto, acerca de Dios, no significa de que el único libro antiguo que hace referencia acerca de una deidad sea la Biblia, porque en las mitologías paganas sí es cierto que existen o insinúan una revelación divina. Pero hermanos, cuando usted estudia las Escrituras se da cuenta que los paganos no pudieron hacer otra cosa más que tratar de deidificar, más que tratar de atribuirle una divinidad a cualquier cosa que ellos consiguieran en la naturaleza. ¿Sí o sí? Los hombres vieron el sol y adoraron al sol. A la luna adoraron a la luna. Había un Dios representado en cada animal. Hasta ahí llega la mente del hombre. El hombre llega hasta donde su visión le permite. Y no es tan solo eso, no es tan solo que atribuyeron divinidad a la creación,
sino que de paso la conducta y la actitud, entre comillas, de estos dioses era una conducta tal cual como los humanos. Una conducta, ¿verdad?, que eran dioses depravados, dioses crueles y, por supuesto, dioses limitados en poder. ¿Por qué? Porque habían dioses que controlaban el trueno, habían unos que eran el dios de los mares, este era de la fertilidad, este era del fuego. Y hoy en día, de hecho, sigue siendo el mismo movimiento. Usted ve personajes de ficción en películas, en series, y estos superhéroes muchas veces tienen este tipo de características, que viene de la misma mitología. Pero como les digo, creación e invento del hombre, que por supuesto la fuente, quien está detrás de todo esto es Satanás, para que el hombre no le resplandezca la verdad. Pero cuando usted entonces se va a la palabra del Señor, se da cuenta de que la Biblia nos describe a Dios como un ser único, no común ni paralelo a los demás dioses. Nos revela que Dios es un Dios eterno, cosa que no lo ve mucho en los otros tipos de estudio de los dioses paganos. Lo describe como un Dios todopoderoso. No hay límite para Él, no hay nada imposible para Él. Nos lo describe como un Dios sabio, que Dios en la antigüedad pagano era descrito como un Dios completamente sabio. Nos lo revela como un Dios santo, eso menos. ¿Cuántos dioses supuestamente no habían sido creados y diseñados? ¿Y cómo se llevaba a cabo el culto de estos dioses? Ellos haciendo lo mismo en lo cual ellos esperaban ser bendecidos. Por ejemplo, si ellos querían que los dioses de la fertilidad manifestaran su bondad con el pueblo, entonces iban a estos altares y ellos hacían prostitución con las pitonisas que estaban en el templo. Y ellos supuestamente decían que al hacer esto ellos motivaban a los dioses a que bendijeran al pueblo. Entonces al final todo termina siendo resultado de la misma pecaminosidad en el corazón del hombre. Revela la Escritura a Dios como un Dios misericordioso. Que Dios pagano, ¿verdad?, era bondadoso con el pueblo, misericordioso. Todo lo contrario, si ellos no hacían lo que Él quería, los castigaba acérrimamente. Y de hecho, estas personas, inclusive en sus rituales, se laceraban, se golpeaban, se maltrataban, quemaban, ofrecían a sus hijos en fuego, los quemaban. Unas cuestiones totalmente terribles, abominables. Y aparte presentan a Dios como creador de todo lo que existe y por sobre todas las cosas, redentor del hombre. Todos estos términos, hermanos, y cosas que les estoy explicando, jamás iban a surgir de la imaginación de un ser humano. No daba para más, como les digo. Todos los que estaban en aquella época y que vivían en diferentes pueblos, cuando tenían que pensar en una divinidad, le venía solamente imaginación y agarraban cualquier cosa de la naturaleza. Hasta podían hacer fusiones. Ponían un nombre a un dios que era mitad hombre y mitad bestia, como fuera, pero de ahí no pasaba. ¿Quién iba a concebir, verdad?, la realidad del único Dios verdadero y con todos estos atributos y características como lo revela la Escritura? Solo la palabra del Señor. Así que mientras todos los demás pueblos de la antigüedad fueron en su mayoría politeístas, es decir, que creían en infinidades de dioses, ¿qué decir de Egipto, no? Dios sacó a Israel de Egipto. Y resulta que todas las plagas que el Señor mandó a Egipto era precisamente para castigar los supuestos dioses que Egipto tenía. Dios mandó una plaga de rana porque había un dios de rana en Egipto. Entonces Dios mostró su superioridad. Mostró que esos dioses que ellos adoraban eran falsos. ¿Ves? Yo todavía me imagino cómo habrá sido estar en un lugar donde literalmente todo está cundido de rana. Eso debió ser asqueroso. No me quiero imaginar ni siquiera. Pero tanto así que los mismos egipcios estaban detestados. Y yo digo, yo creo que el que no aprendió la lección con esa plaga de ranas es bien terco, ¿no? Porque, es decir, estaba teniendo la adoración sobre un dios rana y después viste que era algo detestable. Pero el único pueblo en la tierra que era un pueblo monoteísta, es decir, que creía en un único Dios, era el pueblo de Israel. Entonces esto constituye un hecho evidente de que la revelación sobrenatural de Dios a Israel como único Dios verdadero
era fiel y verdadera. De hecho, había un gran problema cuando Israel quería mezclarse con los pueblos paganos, porque Israel también llegó a caer en el sincretismo. Llegó a caer en el punto de que, bueno, sí, vamos a dar la respectiva adoración al Señor para que Dios no se sienta mal, no se sienta abandonado, pero ellos empezaban a abrazar, ¿qué cosa? Las adoraciones paganas también. Pero el Señor dice en la palabra, ¿verdad?, que Él es Jehová celoso, de que Él no está dispuesto a que su pueblo se contamine con otras cosas. Y es un mismo ejemplo para nosotros hoy día. El siguiente punto, sublimes enseñanzas de la Biblia acerca del hombre. Bueno, eso ha sido pregunta de toda la historia. No crean que nosotros somos los únicos que hemos tratado de reflexionar en eso. A lo largo de la historia el hombre se ha preguntado, ¿qué soy yo? ¿De dónde vine? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi destino final? ¿Cuál es el objetivo de la vida o el propósito? Eso se lo han preguntado muchas personas a lo largo de los siglos. Y estas interrogantes han llevado a hombres, tanto de filosofía, tanto de ciencia, no poder contestarlo satisfactoriamente, porque cada uno sacaba conclusiones y trataba de hallar, entre comillas, paz en su interior. Algunos hombres, inclusive muy letrados, llegaron al punto de decir, el hombre es una incógnita. O sea, no sabemos cuál es realmente el propósito por el que estamos aquí. Pero sí, la Biblia revela cosas interesantes acerca de la humanidad. Entre ellas, el origen del hombre y que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y también revela las condiciones por que nosotros, los seres humanos, hoy en día estamos con tanto sufrimiento y tanta miseria a través de la caída. Pero también, hermanos, la palabra del Señor nos revela, cuando la estamos estudiando, que también el Señor no dejó en oculto el objetivo, y era demostrarle también al hombre su restauración, su salvación y el futuro glorioso venidero. Hoy en día usted le pregunta a una persona en el mundo qué pasaría si hoy fuera su último día, o si él muriera hoy, ¿a dónde iría? Y mucha gente sinceramente no sabe. Dicen, no sé. Algunos han escuchado por familiares que conocen la fe, etc. Bueno, mira, yo he escuchado que hay un cielo, un infierno. Hay otros que te dicen con sinceridad, no, yo sé que voy al infierno. Pero al final de todo, no tienen una claridad bíblica, ni un convencimiento, porque no han ido a las Escrituras. Y esa convicción y esa seguridad lo da la palabra del Señor. Esa esperanza solamente lo da la palabra del Señor. Trato también sobre nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que no solamente, hermanos, figura en la historia universal como el personaje más extraordinario de todos los tiempos. Jamás se ha hablado más de alguien en la historia que acerca del Señor Jesucristo. Fue el comentario, de hecho, de quienes lo escucharon. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 46. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 46. El texto nos dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Haciendo referencia a ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo. Juan 7:46 fue el texto que les dije. ¿Qué dijeron los discípulos en aquel momento en que estaban en una barca y se levantó una gran tempestad? Una tempestad tan fuerte que ellos pensaban que se iba a hundir e iban a perecer. Mateo capítulo 8, versículo 27 nos dice, y los hombres se maravillaron, hablando de los discípulos, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, hablaba con autoridad, tenía poder y control sobre la naturaleza. Es decir, razones por las cuales se sabe de que Jesús era el Hijo de Dios. Nadie nació como Él, nadie vivió, nadie murió, ni resucitó como lo hizo Él. De las diversas religiones del mundo que usted puede estudiar, de los diferentes dioses y divinidades, ninguno, hermanos, habla acerca de que resucitó de los muertos, de que venció la muerte, y mucho menos de que la salvación dependiera de Él. Ninguno.
Eso solamente lo dijo nuestro Señor Jesucristo, como está descrito en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Una porción que dijo el apóstol Pedro y dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y me llama la atención porque la Biblia no deja cabos sueltos. Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. O sea, está englobando todo el mundo. Está englobando la historia universal. Está englobando cada pueblo, etnia, tribu que haya existido en cualquier parte del planeta. Dice, en ningún otro hay salvación bajo el cielo. Si realmente existieran, vamos a decir, seres humanos o existiera vida inteligente fuera de la tierra, no estarían parados por esto. Pero vemos aquí que dice bajo el cielo, todo lo que esté debajo tiene el único Dios verdadero. Y aún si alguien saliera y se fuera a otro planeta, igualmente, porque los cielos de los cielos son su trono, son su estrado, o sea, que se escapa, ¿no?, de nuestro Señor. Y por supuesto Jesús es la máxima autoridad del universo y la expresión de su deidad. Dios la ha hecho visible. La palabra del Señor fue hecha carne por medio de su Hijo Jesús. Por ejemplo, Filipenses 2:9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. O carta a los filipenses, siempre me gusta detallar porque no fueron los filipenses los que escribieron. Carta a los Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y otro texto que muchas veces nos conocemos de memoria, Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14, haciendo referencia acerca de nuestro Señor Jesús, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, esto es algo, hermanos, demasiado profundo para comprender. O sea, ¿cómo pensar de que en el Dios cuyas todas las cosas fueron creadas y en Él subsisten, se humanó para estar entre nosotros? Esto es algo que humanamente hablando no lo podemos entender en su plenitud, pero la Biblia nos los dice. Y el punto más elevado de todo lo que la Biblia nos muestra es, por supuesto, hermanos, la salvación. No hay verdadera salvación en ninguno de los sistemas religiosos del mundo, porque sí o sí todos ellos pecan de diferentes aspectos y por supuesto ellos también, sin darse cuenta, afectan la norma de santidad y de justicia de Dios e influyen en lo que es la depravación del hombre. Por eso ninguna de las religiones, por sus propios esfuerzos, puede salvar a alguien. Las llamadas buenas obras. Pero como les digo, buenas obras en el pensamiento secular es hacer algo bueno para merecer el cielo. Las buenas obras en el pensamiento cristiano y en la persona que ha sido salva es, yo debo obrar y hacer el bien porque el Señor me ha salvado y mi obediencia sí o sí va a traer como resultado que yo me comporte de una forma piadosa. El Señor Jesús nos dijo, no le pagues mal por mal a la persona, sino bien por mal. De poner la otra mejilla, de amar a nuestros enemigos. O sea, estamos hablando de que si usted se conduce como un cristiano, el mundo va a ver eso como una buena obra. ¿Me explico? Y no lo hacemos en el sentido de, quiero hacer esto para sentirme merecedor del cielo. No, es que por cuanto ya hemos sido salvados, el Señor quiere de que nosotros nos comportemos como hijos de Dios, yendo contra la corriente de este mundo. El hecho de que usted responda hoy cristianamente va a hacer que muchas personas inclusive digan, wow,
No me esperaba esa respuesta. No pensé que esto iba a pasar de esta forma. Creo que, ¿será que ya estamos en la hora? Uy, sí. Y entonces, acerca de la salvación, quiero mostrarles un texto que nos sabemos de memoria, carta a los Efesios capítulo 2 versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la salvación la hallamos cuando nos encontramos directamente con este libro extraordinario. Ninguna persona ha sido compungido de corazón cuando se ha leído otro libro. Léale a cualquier persona una caricatura, un libro de historia universal, léale una novela, ninguno de ellos se va a acercar y va a decir: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Eso solamente lo va a lograr la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de escuela dominical. Bendice, Señor, el tiempo de adoración que viene a continuación. Trae con bien a aquellos que vienen en camino, Señor. Bendice esta tu palabra, Señor. Bendice la adoración y la predicación de tu palabra, Señor, que viene a continuación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quedamos terminados por ahora.